Llegamos ahora al capítulo 17. Y en este capítulo 17 encontramos que la vara de Aarón florece. Dios confirma el sacerdocio y establece el hecho de que Aarón es el sumo sacerdote y los establece mediante la resurrección. Leamos pues los primeros 5 versículos de este capítulo 17 de Números. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel, y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Los hijos de Israel estaban murmurando contra Aarón, diciendo que él no era el único que les podía representar delante de Dios. Fue una rebelión contra él, y por tanto Dios ahora confirma su sacerdocio de una manera extraordinaria. Tomaron esas 12 varas. Cada vara estaba más muerta que un palo de escoba. Pusieron pues esas varas delante del Señor. La vara de Aarón estaba allí entre las otras, y es más que seguro que su vara estaba tan muerta como todas las demás. ¿Pero qué pasó? Bueno, veamos el versículo 8. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Esta es la vida que procede de la muerte. El sacerdocio de Aarón fue confirmado por la resurrección. Esas varas estaban muertas. La vara de Aarón estaba muerta también, pero fue hecha viva. Floreció y dio fruto, es decir que la vida vino de la muerte. O sea que se produjo la resurrección. Permítanos decirle, amigo oyente, que el reflorecimiento de las matas que han estado durmientes durante el invierno no es en realidad un caso en que la vida venga de la muerte. La primavera no ilustra la resurrección de Cristo, tampoco la ilustra el polluelo que viene del huevo. Ya hay vida en el huevo. La resurrección es la vida que procede de la muerte. Este incidente halla su cumplimiento en el Señor Jesucristo. El sacerdocio del Señor Jesucristo se apoya en el hecho de su resurrección. Se nos dice con toda franqueza en la carta a los Hebreos capítulo 8 versículos 4 al 6 que si Él estuviera aquí en la tierra no sería sacerdote. Su resurrección le hizo sacerdote. Leamos ese pasaje allá en Hebreos capítulo 8 versículos 4 al 6. Y a propósito, amigo oyente, quisiéramos que usted leyera juntamente con nosotros ese pasaje. Así es que búsquelo allá en la carta a los Hebreos capítulo 8, versículos 4 al 5, para que así se dé cuenta lo que vamos comentando. Muy bien, este pasaje dice: Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirve a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Luego nos dice que todos los hombres no llegan a ser sacerdotes. Una vez más, en Hebreos capítulo 5, versículo 4 leemos: Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. La evidencia de su llamado era la resurrección. El Señor Jesucristo fue levantado de los muertos y llegó a ser nuestro sumo sacerdote. Una vez más, en Hebreos capítulo 7, versículo 24 y versículo 25 leemos: Tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En este mismo momento, amigo oyente, Él está a la diestra de Dios. Hoy mismo, Él está allí intercediendo por usted y por mí. Uno de los privilegios más grandes que tenemos es el de poder acercarnos a Él. Nos es posible acercarnos a Él y Él intercede por nosotros.
Otra vez, en Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16 leemos, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amigo oyente, ¿necesita usted misericordia? ¿Necesita ayuda en este día? ¿Es acaso monótona su vida? Acude entonces al Señor Jesucristo. Él está allí intercediendo por usted, su gran sumo sacerdote. ¿Se siente quizá solo? Acuda a Él. ¿Es la vida una batalla que usted está perdiendo? ¿Se siente tal vez derrotado? Acuda entonces a Él. ¿No puede tal vez vencer la tentación? Acérquese a Él. ¿Le parece quizá que la vida es una equivocación terrible y le falta sabiduría para alguna decisión que tiene que hacer? Vaya a Él, amigo oyente. ¿Hay tristeza en su vida? Busque a Jesucristo. Él es nuestro gran sumo sacerdote debido a su resurrección de los muertos. Él está vivo hoy. Él está hoy a la diestra de Dios intercediendo por usted y por mí. Leamos ahora los versículos 9 y 10 de este capítulo 17 de Números. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. Estamos seguros que estas varas habían sido recogidas en el desierto. Probablemente habían sido talladas y se habían dado ciertas formas con un cuchillo, y quizá algunas aún estaban adornadas. Lo que es seguro es que esas varas estaban bien muertas. Ahora, la que fue hecha viva, la vara de Aarón que floreció y produjo almendras, esa tuvo que ser guardada para un testimonio y un recuerdo. Esta vara era una de las 3 cosas que se guardaban en el arca del pacto, como lo dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 4. Y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Permítanos, amigo oyente, poner énfasis una vez más en el hecho de que tenemos en este día un Cristo viviente. Vive siempre para interceder por nosotros. Nos apoyamos en un Cristo que vive desde su resurrección. Es decir, no nos apoyamos en su vida terrenal. El hecho es que su vida impecable en la tierra condena nuestra vida pecadora. No, nos apoyamos en la vida resucitada de Cristo. Vino hasta la tierra y tomó nuestro lugar, se identificó con nosotros, pero ahora ha ascendido al cielo, habiendo sido resucitado de los muertos, y hoy está sentado a la diestra de Dios, y allí intercede por nosotros. Eso, amigo oyente, es de suma importancia. Es en realidad la cosa más importante en todo el mundo. Y así pues concluye nuestro estudio del capítulo 17 de Números. Llegamos ahora al capítulo 18. En este capítulo tenemos la confirmación del sacerdocio. Estamos estudiando una porción del libro de Números que abarca los capítulos 16 al 19. Y en el capítulo 16 vimos la rebelión de Coré y de los 250 príncipes de Israel contra la autoridad constituida de Moisés y de Aarón. Y vimos cómo Dios juzgó a esos rebeldes, con un juicio muy severo, porque su rebelión realmente era contra Dios. Luego hubo repercusiones en todo el campamento y una murmuración del pueblo porque creían que el juicio había sido demasiado duro. Nos parece escuchar a uno de ellos decir, bueno, después de todo, estos eran hombres de una personalidad atrayente, eran los líderes de Israel. Pero, amigo oyente, estas personas que hablaban así no tenían realmente ningún discernimiento espiritual y por eso culparon a Moisés. Pero Moisés no era más culpable de su muerte que lo que era Simón Pedro de la muerte de Ananías y Zafira. En realidad, creemos que Moisés mismo estuvo muy sorprendido
por lo que sucedió. Vimos entonces que descendió una plaga sobre el pueblo debido a su murmuración. Moisés entonces se paró entre los vivos y los muertos, llegando así a ser su verdadero intercesor. Luego en el capítulo 17 vimos cómo Dios testificó del sacerdocio de Aarón mediante la resurrección. Causó que la vara de Aarón floreciera y hasta produjera almendras. Ahora aquí en el capítulo 18 veremos que Dios halla que es necesario confirmar el sacerdocio. Comencemos entonces leyendo los primeros 2 versículos de este capítulo 18 de Números. Jehová dijo a Aarón: Tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Dios les está diciendo a los levitas que ellos son responsables de lo que ha ocurrido. Ahora debemos recordar que Coré era levita. La rebelión pues se originó en la tribu de Leví. Dios entonces les dice que ellos son los responsables. Amigo oyente, usted y yo somos responsables hoy en día de nuestro testimonio cristiano, de nuestras familias y de nuestra iglesia. A mucha gente le gusta asumir una actitud de creerse más santos que otros, y luego desprecian a la iglesia y hablan de cómo la iglesia se va a la apostasía. Ahora es verdad que la iglesia se va a la apostasía, pero esto también es verdad. Cuando hay pecado en la iglesia, usted y yo, amigo oyente, somos responsables hasta cierto grado. Si hay pecado en nuestras vidas, si hay pecado en nuestra familia, no podemos escapar a esa responsabilidad. Y esto es lo que Dios le está diciendo a Aarón aquí. Aarón no puede mirar todo lo que está pasando entre los levitas y asumir una actitud de ser más santo que los demás. Aarón no puede elevarse a sí mismo para tratar de hacer notar que él es el elegido de Dios, a quien Dios ha escogido para servir como sumo sacerdote. El hombre de Dios, amigo oyente, debe andar con humildad. El hombre de Dios tiene que asumir su responsabilidad. En los versículos 3 al 18 de este capítulo 18 de Números, Dios les explica a los levitas con todo detalle que ellos están encargados del tabernáculo, de todos los enseres, del santuario y del altar. Luego Dios describe con gran detalle también la porción de las ofrendas que pertenecen al sacerdocio. Los sacerdotes debían ser sostenidos por su porción de las ofrendas y por toda la ofrenda mecida que era dada al sacerdote. La ofrenda mecida no era ofrecida como holocausto. Leamos entonces el versículo 19 de este capítulo 18 de Números. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Así era como se sellaba un pacto en aquel entonces. La sal se consideraba como ingrediente necesario del alimento diario y por tanto se formó una relación muy íntima entre la sal y el hacer un pacto. Los árabes hoy en día todavía entienden que el participar de la hospitalidad, el haber comido algo con sal, asegura una amistad. Hay sal entre nosotros es una expresión que significa que ahora hay amistad entre nosotros. Continuemos pues con el versículo 20 de este capítulo 18 de Números. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad de en medio de los hijos de Israel. Aarón no tendría porción alguna de la tierra prometida. No tendría granja, ni viñas que atender, ni olivares que proteger. Dios mismo sería su herencia. Ahora permítanos aclarar algo aquí, amigo oyente, que es necesario. Los hermanos deben pagarle a su pastor, deben pagarle al que les da alimento espiritual. El hombre que pasa todo su tiempo repartiendo el alimento espiritual no puede trabajar en una granja, ni en el campo, ni en la oficina. Es cosa trágica ver que muchos de los mejores pastores de Dios tienen que tomar un trabajo secular para poder sobrevivir. El ministerio sufre y la iglesia, amigo oyente, también sufre. Ahora reconocemos que hay ciertos problemas que tiene que enfrentar el que decide depender del Señor para su sostén diario.
pero también es cosa maravillosa. El salmista David dijo en el Salmo 16, versículo 5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Es maravilloso, amigo oyente, tener a Dios como su herencia y tenerlo como pagador y acudir solo a Él. Realmente es una posición gloriosa en la cual estar. Bien, aquí nos detenemos por esta ocasión, ya que nuestro tiempo se ha agotado. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Será pues hasta entonces, quiera Dios bendecirle. Continuamos hoy nuestro estudio en el capítulo 18 de Números. Y decíamos en nuestro programa anterior que Aarón no tendría porción alguna de la tierra prometida. Es decir, que los levitas no tendrían granjas, ni viñas que atender, ni olivares que proteger, sino que Dios mismo sería su herencia. Aclaramos además que los hermanos en las iglesias debían pagar a su pastor. Deben pagarle a quien les da el alimento espiritual, porque el hombre que pasa todo su tiempo repartiendo el alimento espiritual no puede trabajar en una granja, ni en el campo, ni en una oficina para sostenerse. Es trágico ver cómo muchos de los mejores pastores que Dios tiene tienen que tomar un trabajo secular para poder sobrevivir. Y esto va en detrimento del ministerio, amigo oyente. La iglesia sufre. Ahora, claro que hay ciertos problemas que tiene que enfrentar quien decide depender del Señor para su sostén diario. Pero también es una cosa maravillosa. El salmista David dijo en el Salmo 16, versículo 5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Es maravilloso tener a Dios como su herencia y tenerlo como pagador y acudir solo a Él. Realmente es una posición gloriosa en la cual estar. Bueno, en los versículos 21 al 23, con los cuales vamos a comenzar hoy, el Señor continúa dirigiéndose a los levitas y les dice, versículos 21 al 23 de este capítulo 18 de Números, y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Tenemos aquí la posición de los levitas. Debían servir en el tabernáculo de la congregación, debían ser sostenidos por el diezmo en Israel. Y esto significaba que los levitas también debían andar por la fe. Ahora muchas veces surge la pregunta en cuanto a si los predicadores, los misioneros y los miembros de la junta de las iglesias deben ofrendar a la iglesia. Y notamos hoy en día que hay muchísimas personas que creen que no deben ofrendar. Y quisiéramos decir unas palabras en cuanto a esto. Estamos aquí tratando reglas y reglamentos en la ley mosaica. Ahora es verdad que hoy en día no vivimos bajo el sistema mosaico. Sin embargo, creemos que estas reglas nos presentan algunos de los grandes principios que deben guiar nuestra manera de vivir. Son como mapas de carretera, digamos, para ayudarnos en estas tareas dudosas. Leamos pues el versículo 26 de este capítulo 18 de Números. Así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y Dios continúa hablándoles hasta el final del capítulo sobre las ofrendas que ellos debían dar. Dios les dijo a los levitas que debían dar la 10ª parte de lo que recibían. Permítanos decir, amigo oyente, que creemos que el obrero cristiano, no importa quién sea, ya sea misionero, predicador, evangelista, miembro de la junta directiva de la iglesia, lo que sea, debe dar también para la obra del Señor. Creemos que debe dar a su iglesia. Hemos observado cómo muchas iglesias, cuando se pasa el plato en el cual se reciben las ofrendas, lo llevan hasta la plataforma y allá el pastor y los demás que estén allí también ofrendan. Y esto nos parece procedente y apropiado. Es muy importante, amigo oyente, porque sirve de ejemplo a la congregación. El Dr. McGee nos cuenta que es práctica de, a través de la Biblia en el idioma inglés, enviar libritos y cintas a los misioneros y a los obreros cristianos sin cobrarles nada. Pero ¿sabe usted que la mitad de ellos los pagan?
Un misionero, nos dice el Dr. Magee, estaba de vacaciones una vez y empezó a sintonizar el programa. Estaba desanimado y la verdad es que creía que estaba perdiendo su fe. Empezó pues a escuchar los programas y nunca perdió ni un solo programa. Un día fue a las oficinas para buscar cintas. Ahora el Dr. Magee dice que hicieron lo posible en otorgárselas en forma gratuita, pero él insistió en pagarlas. Pues bien, amigo oyente, este misionero se estaba guiando por el principio correcto. Es decir, este es el principio correcto, si es que uno tiene los medios con qué pagar. Ahora reconocemos que hay muchos obreros y misioneros que no tienen lo suficiente como para pagar. Y para ellos se les envía el material gratuitamente. Ahora, este capítulo 18 de Números es un capítulo muy práctico. Tiene un mensaje muy definido para nosotros en el día de hoy. Y así concluimos el estudio de este capítulo 18 de Números y llegamos ahora al capítulo